Bueno, una disculpa, compañeros y compañeras del Pico del Águila. Ay, perdón, hasta dónde quería dar. No sé por qué carambas el todo esto al minuto 15 y fracción. Entonces voy a recuperar la parte que se dejó de transmitir. Y me quedé en que estaba yo comentando que Alejandro Gesmanero, de acuerdo a la lectura que estamos haciendo de esta nota informativa, retiró la orden de aprehensión que había en contra de Rocha, de Raúl Rocha Cantú. Y yo decía, y lo digo otra vez, que esto a mí me hace ver a Gued Manero como parte activa en esta trama, donde se desvía la atención, así lo intentó Gued Manero, desviando la atención hacia la ciudad de Querétaro cuando el nido de esa red criminal estaba aquí en la Ciudad de México. Y además de que hizo malas indagatorias, o sea, dio pruebas echando de cabeza a gente de la fiscalía donde él era el director y esas acusaciones que hizo en contra de 3 4 empleados de la fiscalía que filtraban información a la red criminal no se sostuvieron de acuerdo a los peritajes del juez. Entonces vamos a continuar con la parte que nos faltó. Újule, pues esta es la parte que precisamente la que les acabo de comentar. Ey, 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 ey. La que les acabo de comentar, pero mira, no voy a tener que estar checando a cada rato que el Facebook no me haga otra de esta chicanada, no sé. No es la primera vez que lo hace el Facebook. Si le caigo gordo por los temas que me la cante derecho, ¿no? Pues cancelo mis cuentas. No, no es cierto. A ver, vamos rápidamente con la segunda nota. El juez detectó fallas graves en la indagatoria de la FGR contra Raúl Rocha Cantú, frenó capturas y remitió el caso a la Ciudad de México. Esto es lo que ahorita les hice el comentario porque pensé que había quedado grabado, pero no. Nos vamos a esta segunda nota, esta es de la silla rota. La otra nota anterior del primer video, la primera parte, era del diario digital El Imparcial. Vámonos con el de la silla rota. El juez a quien se presentó la causa para llevar a juicio a Raúl Rocha Cantú reveló inconsistencias en la investigación que la Fiscalía General de la República, la FGR, abrió contra una presunta red criminal dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y lavado de dinero. El documento, parte de la causa penal 495 diagonal 2025, de la que la silla rota tiene copia, muestra que el juez de Querétaro, al que se le solicitaron las órdenes de aprehensión, rechazó una parte de las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía, modificó los delitos imputados y declinó la competencia hacia la Ciudad de México, al concluir que la Fiscalía General de la República de Gers Manero presentó datos insuficientes, roles inflados y una narrativa territorial que no se sostenía en la prueba recabada, inconsistencias en estructura que presentó la FGR. O sea, aquí no está diciendo este juez de Querétaro que la Fiscalía General presentó datos falsos. Así, en dos palabras, datos falsos. Y como dije, para desviar la atención que ahorita ahondamos en eso. Una de las primeras observaciones del juez a la investigación de la FGR, una de las primeras observaciones del juez se dirigió al papel de que la Fiscalía adjudicó a Daniel Roldán Morales, alias El Inge, a quien presentó como administrador de la organización criminal. Atención, aquí está diciendo el juez que una de las inconsistencias de la FGR fue que ésta presentó a Daniel Roldán Morales, alias El Inge, como administración de la organización criminal. Pero el juez resolvió que los datos de prueba no demostraban un rol jerárquico, sino únicamente subordinación a Jacobo Reyes León, a otro personaje, el Jacob. Para el tribunal, la figura de administrador no se encontraba acreditada ni podía sostener la competencia territorial planteada por la Fiscalía. ¿Cuál fue la mentira de Gers Manero? Que él dice, ¿sabes qué? Para desviar la atención de que el mero mero de esa red era Raúl Rocha, ya podemos llamarlo su amigo, porque como se ve lo está protegiendo. Entonces, para desviar la atención de que Raúl Rocha Cantú fuera ubicado como el jefe de esta red criminal, aventó a Daniel Roldán alias El Inge, lo presentó como el administrador de la red criminal. Pero cuando llega esto al juez dice no se sostienen.
pero además solo se demostró una subordinación a otro personaje, Jacobo Reyes León, pero no se demostró un orden jerárquico. O sea, si la FGR dijo él es el administrador, el juez no encontró ningún orden jerárquico que ubicara al Inge como el administrador. O sea, no había nada de lo que dijo la FGR. El juez resolvió, bueno, ya lo dijimos, el mismo problema se repitió en la argumentación geográfica. Fíjense, el mismo problema. De datos falsos, la FGR, al inculpar a un personaje, en lugar de Rocha Cantú. Pero fíjense, ahora dice, también se repitió en la argumentación geográfica. La FGR de Guesmanero intentó justificar la judicialización del caso en Querétaro mediante supuestos actos cometidos en esa entidad. Sin embargo, el juez sostuvo que esas referencias eran indicios insuficientes y carentes de solidez. En contraste, los datos sí permitían ubicar el centro de operaciones de la organización en la Ciudad de México. ¿Más clarito? Que Guesmanero dijo, mandé la indagatoria a este juzgado de Querétaro porque aquí se cometieron algunos actos ilícitos de la red criminal de Huachicol y de tráfico de armas. Pero dice el juez, no, aquí no se encontró nada de eso, eran datos insuficientes, eran datos que no se sostenían, eran indicios carentes de solidez. Y dice el juez, sin embargo, esos datos con solidez se encontraron en la Ciudad de México. ¿Por qué Guesmanero lo desvió de la Ciudad de México hacia Querétaro? Esto ya lo hace ver como parte de esa trama delictiva y Guesmanero debe ser ya llamado no solo a declarar, sino hasta debe ser llamado a una audiencia donde le pueden imputar los delitos graves de ejercicio indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia. Esos delitos son graves porque él era el fiscal y él entorpeció la justicia. El encargado de impartir justicia, de procurar justicia, más bien dicho, él es el encargado de procurar justicia, obstruye la justicia. Esto que estamos leyendo lo está precisamente desnudando como un cómplice, ya desde el punto de vista de su servidor. La resolución fue categórica del juez al señalar que la organización tiene su origen y operación esencial en la Ciudad de México, lo que obligó al tribunal de este juez en Querétaro a declinar la competencia hacia un juzgado federal con sede en el reclusorio Oriente. Entonces el juez, viendo todas las inconsistencias de Alejandro Guesmanero, todas sus mentiras, sus pruebas falsas, no encontró ningún asidero que se justificara la orden de aprehensión en Querétaro. Pero sí estaban los indicios fuertes y sólidos en la Ciudad de México y dijo el juez, como Pilatos, yo me lavo las manos y se va a la Ciudad de México. Entonces vemos aquí que lo que aparentaba ser responsabilidad del juzgador fue responsabilidad de Alejandro Guesmanero. Esto, repito, lo hace cómplice. El delito contra la salud quedó sin sustento. Rápidamente, la Fiscalía había imputado delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de narcóticos. El juez revisó los datos aportados y concluyó que no existen elementos suficientes para demostrar ese propósito. Otra mentira de Guesmanero. Las referencias al narcotráfico eran escasas, no se encontraban vinculadas de manera clara con conductas reiteradas y carecían de respaldo objetivo derivado de otros actos de investigación. Otra parte crítica del fallo de la FGR consistió en la negativa del juez a librar órdenes de aprehensión contra 4 de los imputados. Atención, aquí ya lo leí, le digo que me lo borró el Facebook. Guesmanero imputó a 4 trabajadores de la Fiscalía donde él era el dirigente, el director, el fiscal, el titular, pues. Cuando Guesmanero, el titular de la Fiscalía General de la República, él avienta a 4 empleados de la Fiscalía donde él era el titular. Pero como vamos a leer, porque repito, ya lo había leído en esto que me cortó el Facebook, como vamos a ver, no aportó pruebas. Los aventó por desviar la atención de Raúl Rocha Cantú. Dice, la Fiscalía de Guesmanero había acusado a Paul Manrique Miranda de filtrar información desde la institución a cambio de pagos periódicos, pero la resolución indica que estas afirmaciones provenían de una nota periodística y de referencias en llamadas telefónicas que no fueron corroboradas con datos objetivos.
En ausencia de técnicas de investigación que confirmaran reuniones, pagos o flujos de información, el juez declaró ineficaz la imputación que hacía Alejandro Gertz Manero, diciendo que este trabajador, Paul Manrique Miranda, recibía dinero periódicamente por filtrar información a la red criminal que se está investigando de Rocha Cantú, y dice que como pruebas lo que aportó Gertz Manero fueron notas periodísticas y supuestas llamadas telefónicas que no se encontraron de manera objetiva. Vean hasta dónde llegó Alejandro Gertz Manero con tal de proteger a Raúl Rocha Cantú. Como resultado, el delito contra la salud fue excluido de la solicitud. La orden de aprehensión quedó limitada únicamente a la finalidad de cometer tráfico de armas y delitos en materia de hidrocarburos. En el caso de Adrián Mendoza, otro trabajador que aventó Gertz Manero, en el caso de Diego Adrián Mendoza, presunto auxiliar ministerial que acompañaba a otra imputada, la cuarta persona de la FGR, la resolución señala que solo existían referencias aisladas sin ningún dato material que confirmara entrega de información, dinero en efectivo o participación funcional dentro de la organización. O sea que si Gertz Manero fue a decirle al juzgado en la petición de aprehensión y a decir hay 4 o 5 personajes de la fiscalía de la cual soy titular que reciben dinero, que filtran información a la red criminal, no se encontró ninguna prueba como la acabamos de escuchar. No fue cierto, no se encontró participación funcional dentro de la organización, palabras del juez. Respecto a Jenny Guzmán, que es la otra imputada, la fiscalía afirmó que fungía como operadora financiera de Líder. O sea, la fiscalía de Gertz Manero afirmó que fungía como operadora financiera de Líder y que manejaba cuentas para encubrir recursos ilícitos. No obstante, el juez observó que la FGR no realizó actos de investigación para esta acusación que está haciendo. No realizó actos de investigación financiera para verificar los movimientos bancarios del supuesto pago que recibían. No investigó la existencia de operaciones irregulares o la relación de las cuentas con la actividad criminal para que él los acusara de lo que los acusó. La sola aparición de su nombre, como el caso de Jenny Guzmán, la sola aparición de su nombre en documentos asegurados no resultó suficiente para acreditar una intervención directa. Una situación similar ocurrió con Jorge Alberto Gallegos Díaz, el quinto implicado de la FGR por Gertz Manero. Una situación similar ocurrió con Jorge Alberto Gallegos Díaz, a quien se le atribuyó ser socio capitalista que aportaba recursos para la importación de combustible. O sea, ahí le quitó la bronca a lo que ya confesó Rocha Cantú, que dijo que él había colaborado con dinero y había cobrado una comisión. Aquí Gertz Manero le echa la culpa a otro de lo que Cantú aceptó, de lo que Rocha Cantú aceptó que lo hacía él. Gertz Manero le echa la culpa a otro. Es su cuatacho. Aunque los cateos se encontraron anotaciones con cantidades de dinero y una referencia a una cuenta STP, el juez subrayó que no existe ninguna diligencia para corroborar la titularidad o el flujo del capital. Sin verificación bancaria, los documentos asegurados no tenían valor probatorio suficiente. Pruebas falsas de Gertz Manero. Una red que operaba desde las colonias de la Ciudad de México. Más allá de las inconsistencias detectadas en la integración del caso que hizo la FGR de Gertz Manero, el expediente sí permite reconstruir cómo operaba la organización. La resolución señala que la red tenía un asentamiento urbano claro en la Ciudad de México y que utilizaba diversos inmuebles para almacenar armas, realizar reuniones, coordinar logística y resguardar recursos. Esto que descubrió el juzgado de Querétaro no lo dijo Gertz Manero. Se lo achacó a sus trabajadores y esto se lo cayó Gertz Manero. En la colonia de San Felipe de Jesús, en Gustavo Amadero, se ubicó una bodega donde se aseguraron armas largas y equipo táctico. En San Miguel Chapultepec, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, se encontraba la oficina central de la organización, donde fueron asegurados documentos, computadoras, registros financieros y listas de inversiones. Otro punto relevante estaba en la colonia Álamos, en Benito Juárez, desde donde se coordinaban actividades de despojo de inmuebles, extorsión y control territorial. La estructura también contaba con apoyos institucionales. Atención, la resolución menciona el uso de intervención de notarios públicos y personal del registro público de la propiedad en la regularización de inmuebles obtenidos mediante despojo. A ello se suma la participación de funcionarios y exagentes que filtraban información reservada a los líderes
de la organización criminal. Válgame las chanclas del santo niño de Atocha. Hasta esto llegó este exfiscal. Las armas y el lavado de dinero y la intervención de notarios. O sea, hubo personal institucional, hubo notarios, personal de registro público de la propiedad para llegar a esos predios donde estaban almacenando las armas, las facturas. Todo eso intervinió personal institucional. Y dice que se sumaron funcionarios y exagentes que eso sí filtraban la información a los líderes de la organización criminal. Porque esto no lo dijo Gers Manero ni el juez de Querétaro. Y le echó la culpa solo a 4 de sus trabajadores, y dijo que el centro estaba en Querétaro cuando no estaba allá, estaba aquí. Ahora sí, vamos con lo importante, el rol de Raúl Rocha Cantú en el esquema del huachicol, lo que ocultó Alejandro Gers Manero. Dentro del organigrama, la resolución ubica a Raúl Rocha como uno de los inversionistas que financiaban la adquisición de combustible obtenido ilícitamente. Su nombre aparece vinculado a operaciones de importación desde Guatemala y Estados Unidos, así como a la distribución del producto a través de estaciones de servicio y operaciones y operadores asociados. Aunque su participación no fue descartada por el juez, la resolución muestra que la Fiscalía deberá reforzar los datos de prueba ante el juzgado competente en la Ciudad de México. Terminamos con esta, porque ya vimos aquí, para mí, Alejandro Gers Manero es parte sustancial de esta trama criminal. Él es la parte institucional que coadyuvó para que no fuera castigado Raúl Rocha Cantú, desviar la atención hacia el estado de Querétaro, hacia el juzgado de Querétaro, presentarle al tribunal de Querétaro una información falsa que no se sostenía con pruebas, aventó a 4 de sus trabajadores cuyas pruebas ofreció Gers Manero que no se sostenían, y al mismo tiempo ocultó que el centro operativo de la organización criminal huachicolera estaba en la Ciudad de México, concretamente en la colonia San Felipe de Jesús, donde los predios fueron regularizados por personal institucional, de notarios públicos y del registro público de la propiedad. Eso lo ocultó Alejandro Gers Manero. Y la otra casa estaba en la colonia Álamos de esta red criminal. Eso lo ocultó Alejandro Gers Manero. Repito, son delitos graves a que se hace acreedor a Alejandro Gers Manero. Son delitos en contra de la administración de justicia y uso indebido del servicio público. Y vámonos al otro dato, a ver si déjenme checar que no me vaya a cortar otra vez No, ahí estamos todavía. Espero que, a ver, cálmate tú, no me mandes ese aviso. Y espero que no me corte. Vámonos a la última nota porque está interesante también. Bueno, FGR sostiene que César Duarte sobornó con 10 millones de pesos a María Eugenia Campos. La nota es de Reforma y la cita Aristegui Noticias. O sea, Aristegui Noticias comenta esta nota de Reforma, que son hermanitos. Ahí en el diario Reforma, sí es el diario Reforma, ahí trabaja Chayistegui Noticias, Carmen Chayistegui, ahí trabaja. Pero bueno, dice: la jueza federal determinó imponer prisión preventiva justificada al exgobernador César Duarte, estimar fundado el riesgo de fuga. Al estimar fundado el riesgo de fuga. Recordarán que fue vinculado a proceso César Duarte, y esa es la continuación de esa nota donde ya fue vinculado y ya se declaró un tiempo para que se hagan las investigaciones completas. Dice: durante la audiencia de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía General de la República, FGR, lo acusó de haber sobornado con 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos Galván, y que dicha relación de complicidad había influido para que la justicia estatal le concediera la libertad provisional en junio de 2024. Ya ven que al iniciar la nota, en el primer video, la primera parte, yo mencionaba este caso de Maru Campos, que había sido como sobornada por César Duarte cuando era gobernador él, y Maru Campos se le ofreció estos 10 millones, y yo dije al empezar ese primer video que íbamos a ver a cambio de qué. Y aquí ya está diciendo: la panista María Eugenia Campos Galván recibió los 10 millones de pesos y que a cambio de esa relación de complicidad, ella había influido para que la justicia estatal le concediera la libertad provisional
en junio de 2024. Bueno, no es a cambio, más bien complementó. Ah, no, sí es a cambio. O sea, ella recibe los 10 millones de varos. Y a cambio, ella influyó para que la justicia del estado de Chihuahua, donde ya es gobernante ella, lo soltara en junio de 2024, cuando ya gobernaba la panista. Así lo dio a conocer esta mañana el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, donde detalla que el fiscal de asuntos relevantes de la FGR, de la nueva FGR, Manuel Granados Quirós, argumentó la existencia de un riesgo real de fuga del exmandatario priista, debido a que presuntamente cuenta con una red de cómplices en Chihuahua, entre los que incluyó a la actual gobernadora. La gobernadora María Eugenia Campos, al igual que Alejandro del Manero, debe ser llamada a declarar. Recibió 10 millones de pesos cuando César Duarte era gobernador. Y ahora se descubre que le pagó el favor una vez que fue indiciado, que fue capturado en Estados Unidos y extraditado a México. Duarte le pagó el favor, esos 10 millones, por así decirlo, Maru Campos, influyendo en la autoridad del Estado para que lo soltaran en junio del año pasado. Dice, por lo tanto, la jueza María Jazmín Ambrís López dictó a Duarte, esta nueva juez que lleva este nuevo apresamiento, el caso de este nuevo apresamiento. Por lo tanto, la jueza María Jazmín Ambrís López dictó a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Adicionalmente, la FGR sostuvo que el respaldo institucional a Duarte podía comprobarse en la negativa del registro público de la propiedad de Chihuahua a proporcionar información sobre los bienes del exgobernador en el marco de una investigación bajo el argumento del llamado secreto profesional. Por eso el registro público de la propiedad de Chihuahua no dio los informes que le requerían sobre las propiedades de César Duarte. De acuerdo con versiones periodísticas, la jueza decretó un receso en torno a la medianoche del domingo pasado, tras una audiencia de 11 horas en la que se desahogaron 100 pruebas, y que por cierto dice que estas 100 pruebas que logró acreditar la nueva fiscalía a cargo de Ernestina Godoy fueron suficientes para que se le dictara la vinculación a proceso, porque había riesgo real de fuga, por todo lo que acreditó la nueva FGR. La audiencia será retomada a las 9 de la mañana y se prevé que en ese momento la juzgadora dé a conocer su decisión sobre si vincula o no a proceso al exgobernador, acusado de la comisión como coautor del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Las imputaciones derivan de las operaciones realizadas durante su gestión al frente del Estado, que como dije al principio, de 2010 a 2016, gobernador de Chihuahua. La FGR le atribuye el lavado de aproximadamente 73 millones de pesos del sistema financiero, recursos que habían sido canalizados a varias empresas ganaderas en las que Duarte era accionista, y accionista mayoritario, y en las que también habría participado su esposa, Berta Olga Gómez Fong. Y bueno, ya falta poquito, nos la chutamos completa. Duarte fue detenido el lunes 8 de diciembre en Chihuahua, mientras circulaba por la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en un operativo conjunto de la Policía Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC. Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Penal Federal del Altiplano. La jueza de control, la que está llevando ahorita el caso, María Jazmín Ambrís López, negó la solicitud de la defensa de invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo de 2024. El planteamiento de la defensa señalaba la existencia de un amparo que supuestamente impedía la detención de César Duarte y nulidades en la orden, pero fue desechado por referirse a causas penales distintas, una federal y otra estatal. Según la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy, los recursos habrían salido de la Secretaría de Hacienda Estatal y se habrían movido mediante empresas vinculadas con Duarte. La Fiscalía tenía previsto presentar alrededor de 100 datos de prueba, incluyendo vínculos con familiares y otras empresas. Duarte es señalado en el ámbito federal como coautor de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, actuando de manera dolosa, mientras que la causa estatal continúa por peculado. Ahí están los dos delitos. Finalizamos la nota con lo siguiente. El ex gobernador de Chihuahua y actual senador morenista, Javier Corral Jurado, aseguró que en Aristegui en Vivo que la reciente detención de Duarte puso fin a una etapa de impunidad que, según Javier Corral Jurado, fue facilitada por la actual gobernadora María Eugenia Campos. Pues estamos viendo que sí. Detalló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bajo la administración de Campos, no movió ninguna de las 20 órdenes de aprehensión existentes en contra de Duarte, que suman alrededor de 6,000 millones de pesos. 20 órdenes de aprehensión en contra de Duarte
por desaparición de 6,000 millones de pesos y que Maru Campos no las echó a andar. La nómina secreta que representa 1,048 millones. La operación Zafiro con 500 millones. Y otros casos entre 400 y 300 millones de pesos. Esto del acumulado de 6,000 millones. Lo que Maru Campos, gobernadora actual de Chihuahua panista, no quiso mover esas órdenes de aprehensión. El exgobernador de Chihuahua aseguró, o sea, Corral Jurado, actual senador de Morena, aseguró además que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y otros funcionarios de su administración formaron parte de la nómina secreta de Duarte, recibiendo pagos subrepticios durante su gestión como diputada local. Maru Campos, entre los beneficiarios se encontraban políticos, empresarios, líderes religiosos y periodistas. Pues, ¿qué nos sorprende, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila? ¿Qué nos sorprende? Verdaderamente, es increíble. Cada vez que me entero de estas notas, no puedo entender esa gente que sigue defendiendo a esta bola de ratas gordas y peludas que son los del PRI y los del PAN. Maru Campos, cómplice. César Duarte, ladrón. Y esta gentuza, me refiero a los políticos, está siendo apoyada y defendida por parte de la población. ¿Qué tienen en la cabeza? De verdad, ¿qué tienen en la cabeza? Es increíble. Han de ser iguales. Fíjense que aquellos que apoyan, y me refiero a la gente raza de pueblo, aquellos que apoyan a estos ladrones y corruptos, deben ser tan proclives a ser ladrones y corruptos, por eso los apoyan. Oye, un hombre o una mujer honesto y honesta no se va a prestar a apoyar a esta gentuza, ni con el voto, y a eso me refiero. ¿Qué le hacemos? De todo encontraréis en la viña del Señor. ¿Dónde puse mis lentes? Acá, pero no son estos, son estos. Pues amigos, ahí les dejamos antes de que el Facebook me vuelva a cortar la transmisión. Espero que vean los 2 videos completos y estaremos con ustedes. Esperamos que primeramente Cristo Jesús el día de mañana o pasado mañana con otro tema más. No se pierda la continuación de esta importante trama de la vida real. Casos de la vida real. Su amigo servidor, Silvano Ángeles Barrón, para el informativo El Pico del Águila, comunicólogo. Buenas noches y que tengan ustedes un excelente descanso.